Soy Daniel Lara, estudiante de la licenciatura en Educación para la Primera Infancia de noveno semestre de la Universidad de San Buenaventura. Bueno, mi compañero Daniel va a responder la primera pregunta que dice, ¿cuáles son los aportes de Freire a la educación para la primera infancia? Bueno, de los aportes de Paulo Freire, uno de los más reconocidos o que tengo en cuenta en este momento es la de la pedagogía de los oprimidos, en el cual hace una crítica, una dura crítica a que el educador no es el que genera o no tiene el conocimiento en sí, no es el que tiene el conocimiento total, sino que los niños también pueden aportar el conocimiento, que el conocimiento no es el que está escrito, sino que se va construyendo a raíz de la experiencia. También pues nos enseña a respetar los presaberes y saberes que cada uno de los educandos tienen, en este caso los niños. Otro de sus aportes es que pues hay que tener en cuenta el contexto donde se encuentra inmerso la persona, pues para poder generar un conocimiento y tener claridad de lo que pues el maestro puede lograr enseñar, y cómo el maestro también transforma su saber en nuevos conocimientos, entonces siendo pues una espiral de conocimientos. Entonces yo me transformo mis conocimientos por medio de la reflexión, de acuerdo a lo que estoy viendo y estoy transformando en sí en lo que estoy haciendo dentro del aula. Y pues una de las enseñanzas también que nos deja es que el que enseña primero tiene que saber escuchar para así poder generar un conocimiento en los demás. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué elementos de la filosofía de Freire tienen mayor sentido en el contexto colombiano? Pues en nuestro sentido colombiano, pues uno de las que tiene relevancia es la multiculturalidad, ya que él no distinguía una raza social, clase y diferencia, sino que él decía que la educación era para todos, no solo para los que tienen pues un aporte económico, sino también desde los que son los más pobres. Y pues obviamente él hizo la pedagogía del oprimido y su libro de la actividad bancaria, que no es la educación tradicional, sino es buscar las formas de enseñanza y cómo generar conocimiento a todas las personas, teniendo en cuenta su contexto y su cultura. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿A qué tipo de críticas puede ser susceptible la filosofía de la educación de Paulo Freire? Conteste. Bueno, a las críticas que podemos llegar es que pues el maestro realmente está dando la libertad de educación para los niños. Verdaderamente el maestro se pone en la tarea de tener en cuenta esos conocimientos que los niños tienen, sus presaberes, sus conceptos que ellos han transformado a través de sus experiencias. Otra que podemos decir es la parte de la culturalidad. Pues lo hablamos desde Bogotá. Llegan muchos niños de muchos lugares y pues el maestro no está preparado para generar una educación de calidad en cuanto a los conocimientos que el niño trae. Muchas veces pues una dificultante pues es el lenguaje, entonces el maestro se ve limitado a esto. O pues la educación en otros contextos, que los niños pues hay niños que trabajan en este momento y pues obviamente no están estudiando, o si estudian pues cortos periodos de tiempo y no tienen los conocimientos necesarios para el nivel en el que se encuentran. Entonces verdaderamente el maestro está preparado para generar conocimientos en cualquiera de los contextos que encontremos o cualquiera de las culturas inmersas dentro del contexto donde nos encontramos. Y la última pregunta, ¿por qué para Paulo Freire la educación es un acto político? Bueno, la educación es un acto político porque partimos de la libertad de la persona. Cada persona tiene, decide o cómo actuar y cómo pues orientar su vida. Pero pues la educación es lo que enmarca pues el conocimiento de muchas cosas, partiendo de la política no como una tratada de leyes, sino como la política en sí, desde la parte personal. Se refiere más que todo a cómo la persona genera un conocimiento y la felicidad para sí misma y para su comunidad en sí misma, teniendo en cuenta pues que la política es un placer del conocimiento desde la educación, pero no es el placer que genera grandes riquezas, sino es el
perder el miedo, a el temor, a ser castigados por lo que yo estoy aprendiendo o por lo que estoy generando en las demás personas, sino es perder ese miedo a encaminarse a buscar nuevas formas de generar aprendizaje en el caso de los maestros. Y en el caso de los niños es cuando pues ellos se empiezan a preguntar cómo está hecho el mundo, por qué el sol brilla. Entonces es que nosotros enseñemos a los niños a participar políticamente generando preguntas del por qué y para qué de las cosas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, Alejandra. Ya. Bueno, hola, mi nombre es Ana María, estoy en 9º semestre de la licenciatura y... Bueno, Ana María, te voy a hacer unas preguntas. La primera dice, ¿cuáles son los aportes de Freire a la educación para la primera infancia? Bueno, yo creo que Freire hizo muchos aportes a la educación para la primera infancia, especialmente la educación multicultural, la importancia de la educación como una oportunidad para los oprimidos, la educación para la esperanza, la educación para la libertad y ya creo que no sé. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué elementos de la filosofía de Freire tienen mayor sentido en el contexto colombiano? Pues en este momento el mayor sentido es la necesidad que se tiene de entender la educación como una oportunidad para promover la multiculturalidad. Esto se debe, pues digamos, a las migraciones de extranjeros que han venido últimamente pues, a Colombia y la importancia de saber manejar en cuanto a la educación y el trabajo con los niños, esa culturalidad como un medio para conocer y reconocer al otro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿a qué tipo de críticas puede ser susceptible la filosofía de la educación de Paulo Freire? Bueno, críticas yo creo que muchísimas, como todos los pensamientos y como todas las ideas que se exponen a lo largo de la historia. Una de ellas podría ser si realmente la educación permite la libertad, debido, digamos, a las condiciones y a los diferentes elementos que son necesarios para la educación. Otra crítica podría ser si realmente se hace fundamental o no sé, promover ese pensamiento crítico desde la primera infancia y por qué debe llevarse a cabo de esa manera. Y la última pregunta, ¿por qué para Paulo Freire la educación es un acto político? Bueno, pues digamos que para Freire la política se hacía referencia no solamente como a esa manera organizacional en la que se desarrolla el ser humano, sino que también se concebía como una posición ante lo que sucede en las diferentes situaciones que lo rodean. Por otro lado, pues digamos, la importancia de optar o de tener un pensamiento político permite también tomar decisiones y más en este momento, digamos, específicamente la importancia de las elecciones y el derecho al voto. Y ya. Muchas gracias, Ana María. Bueno, gracias a ti. Soy Milena Forero, de AIPI, actualmente cursando 7ª matrícula y pues voy a responder a las preguntas que Alejandra me solicitó. La primera es, ¿cuáles son los aportes de Freire a la educación para la primera infancia? Entonces, teniendo en cuenta una de las aportaciones de Freire, y dice que el conocimiento no se transmite, sino se construye. Entonces, esos aportes son con relación, uno, la educación como práctica de la libertad, que es cómo emplear esa educación para desarrollar la libertad de las personas. Pero entonces, en este caso, lo hablaríamos de la educación en los niños, cómo ellos se pueden expresar libremente. Otro es la pedagogía del oprimido, que pues en este caso se realiza un análisis de las causas que oprimen a un hombre, cómo hacer para dar una solución a dicha situación. Y finalmente, la extensión o comunicación. Existe una crítica a las tradicionales formas y campañas de alfabetización, las cuales pues Freire considera como graves o grandes faltas. La segunda pregunta, ¿qué elementos de la filosofía de Freire tienen mayor sentido en el contexto colombiano? El fin es ayudar a construir una pedagogía crítica, liberadora. Freire también nos enseñó que
o bueno, nos enseñó un nuevo camino para la relación entre maestro y alumno, es decir, establecer un diálogo asertivo para que también nos enseña un nuevo camino para la relación entre maestro y alumno, es decir, generar un diálogo asertivo y generar también así una confianza en el aula. Y finalmente, ¿a qué tipo de críticas puede ser susceptible la filosofía de la educación de Paulo Freire? Pues como él hace relación a una pedagogía liberadora y crítica, digamos que se ha visto como un cambio significativo en diferentes instituciones educativas, pero pienso que se puede hacer un cambio más y poder trabajar en cuanto a que los niños tengan esa libre expresión y tengan esa relación con el maestro y que sea una educación. Y la cuarta pregunta es, ¿por qué para Paulo Freire la educación es un acto político? Bueno, primero que todo, nosotros como seres humanos tenemos derechos y pues uno de esos es la libre expresión. Entonces yo lo relaciono con lo político a la hora de, digamos, de elegir algún representante para el país, en donde todos tenemos el derecho de elegir, obviamente pensando no solamente en una educación, sino también en una calidad de vida para todos. Buenas noches, estamos con mi compañera Luz Mari, la cual nos va a responder las siguientes preguntas. La primera, ¿cuáles son los aportes de Freire a la educación para la primera infancia? Bueno, los aportes de Freire, él es un pensador muy importante latinoamericano que hablaba sobre la importancia que tiene el maestro sobre los niños en la primera infancia. Él nos decía que es muy importante enseñar desde la autonomía del niño para que él se pueda expresar desde su propia creatividad. También nos hablaba de esa enseñanza que debemos de tener nosotros los maestros hacia los niños desde el amor. Nos hablaba del arte, la educación, desde su propia autonomía para formar a seres capaces de dar respuesta a una sociedad desde la parte crítica y social. Por otro lado, también hablaba de la importancia de aprender del error en los niños, a dejarlos que ellos mismos se puedan expresar en cada una de las materias, a que puedan ser y a no imponer. Que el maestro debe de ser esa persona que guía al estudiante y a través de hace el cambio para una sociedad.